ver algunos textos no literarios. Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy sobre el texto descriptivo. El texto descriptivo es una presentación detallada de las características de diferentes cosas que pueden ser objetos, paisajes, situaciones, personas, entre muchas cosas. Muchas cosas podemos describir, ¿ya? En un texto descriptivo nos conseguimos que es un conjunto de palabras y frases que están ordenadas. Y estas palabras o frases están ordenadas de manera coherente. ¿Para qué? Para que tenga sentido lo que se está diciendo y las personas que están escuchando o que están leyendo puedan comprender lo que se está describiendo, ¿ya? Entonces, en este tipo de texto, lo que se hace es que se detallan cada una de las características de un cierto fenómeno, un objeto, animal o cosa. Vamos a seguir. Este tipo de texto tiene un propósito específico y su propósito es expresar una idea, y esta idea es de forma diferente y cohesiva. ¿Qué quiere decir? Que todo tenga sentido de lo que se está diciendo. Ahora, podemos describir diferentes cosas como objetos, fenómenos, personas o lo que nosotros queramos. Ahora bien, todos los textos tienen diferente organización dependiendo del tipo, ¿ya? En este texto descriptivo, primero organizamos los datos de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar con lo macro, con lo más grande, hasta lo más pequeño o esos pequeños detalles, ¿ya? Ahora también en este tipo de texto se suele utilizar adjetivos como los adjetivos calificativos, por ejemplo, pequeño, grande, gigante, hermoso, amplio, gigante, oscuro, entre muchos otros, ¿ya? Entonces, recuerden que tenemos adverbios, ¿ok? Estos adverbios están clasificados según lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Eso lo vimos en clase. Y vamos a seguir. Ahora, ¿cómo podemos realizar un texto descriptivo? ¿Ya? Primero que todo, debemos observar bien el objeto, ese objeto que vamos a describir, ¿ya? Entonces vamos a intentar descubrir aquello que queremos describir y las características que queremos destacar. Cuando tengamos ya observado el objeto o el fenómeno que queremos describir, vamos a ordenar nuestras ideas, ¿ya? Entonces, ya teniendo organizado todas las ideas y las características que quiero destacar, ¿ya? Vamos a escribir, ¿ya? De lo general, como les dije anteriormente, de lo más grande, de lo macro, a lo más específico, ¿ya? O lo más importante. Y lo menos importante también se puede señalar dentro de este tipo de texto. Ahora bien, al final, que tenemos organizado todo el texto, lo podemos presentar, ¿ya? Vamos a continuar. Además del texto descriptivo, contamos también con el texto argumentativo. Este tipo de texto es un texto que se puede utilizar dependiendo de la ocasión. Ahora bien, como yo les expliqué en clase, el texto argumentativo contiene argumentos, las bases con las cuales yo defiendo mi punto de vista personal, ¿ya? Que lo describimos de manera subjetiva. Ahora bien, todos en nuestra vida cotidiana siempre tenemos un argumento, ¿ya? Solo que debemos aprender a cómo expresarlos de manera escrita y de manera más formal. Ahora bien, el texto argumentativo es aquel tipo de texto en donde el emisor presenta una opinión, pero esta opinión debe ser razonada, ¿ya? Tiene que ser razonada, y el tema que generalmente se trata en este tipo de texto es un tema controversial o actual, para que pueda influir en la forma de pensar en los destinatarios. ¿Por qué? Porque el texto argumentativo, su función principal es persuadir. Persuadir, recuerden que es convencer a las demás personas de lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer mediante los argumentos, pero con base, ¿ya? Ahora, ¿para qué se utilizan los textos argumentativos?
presentamos en algunas ocasiones. Como les dije anteriormente, los textos argumentativos sirven para muchos casos. Ahora bien, se puede utilizar en el ámbito periodístico, como algunos que están utilizados dentro de lo que son los géneros periodísticos, como por ejemplo la carta al director, entre otros, ¿ya? En la parte científica, en la judicial, en la filosófica y en la publicitaria. Recuerden que en la parte publicitaria, en la publicidad y la propaganda, utilizan muchos argumentos para que la gente pueda comprar esos productos, ¿ya? Y su objetivo principal, como lo dije anteriormente, es persuadir al receptor o al oyente o la persona que esté leyendo el texto, ¿ya? De poder convencer, bien sea fijar una posición sobre un tema, ¿ya? O puede que lo quiera defender su punto de vista delante de la persona. Ahora bien, siempre va a presentar un tema de interés general que puede comenzar de una manera objetiva y luego las personas dando su opinión o su punto de vista mediante este tema va a defender su posición en cuanto a él. Vamos a seguir. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de textos? Fíjense bien, estos textos pueden ser oral o escrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar en foros, en mesas redondas, en debates, ensayos, artículos, columnas de opinión y cartas al director. Seguimos. Todos los tipos de texto, ¿ya? O todos los textos tienen sus tipos, ¿ya? Los argumentos que nosotros ocupamos en el texto argumentativo están divididos en tipos. Por ejemplo, tenemos los argumentos de autoridad. Este tipo de argumentos se caracteriza porque tiene la opinión o incluye la opinión de un experto, ¿ya? Y este experto puede ser algún estudioso o algún representante de alguna organización que esté especializada en el tema específico que estamos hablando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de argumentos los podemos ver en las citas textuales, entre otros. Los argumentos de causa y efecto, ¿ya? Se representan o presentan las razones de un hecho, ¿ya? Y este hecho se dan a través de lo que origina estas consecuencias que causan este determinado efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un reportaje periodístico nosotros podemos ver este tipo de texto, ¿ok? Ya que en un artículo o en un reportaje, ¿ok? Podemos ver cómo se explica de manera más detallada un determinado problema, ¿ya? Y las causas y consecuencias que han llevado a este determinado problema. Ahora bien, en los argumentos efectivos, aquí es donde entra la parte más subjetiva. ¿Por qué? Porque el emisor utiliza en su discurso su propia experiencia o quizás muestra alguna parte de su emoción, ¿ya? Que pueden ser, recuerden, los sentimientos que son tristeza, alegría, orgullo, indignación, entre muchos otros, ¿ya? Entonces, este tipo de texto se redactan para ser utilizados por personalidades quizás en la parte política, en eventos públicos, en la parte también religiosa, entre muchos otros. Y por último tenemos los argumentos de experiencias personales, ¿ya? Entonces aquí es donde el autor expone vivencias propias o de otras personas, ¿ya? Para justificar su idea o su punto, ¿ya? Entonces este tipo de texto lo podemos conseguir, por ejemplo, en una columna de opinión, en donde el autor puede utilizar este tipo de recursos. Por último, cuando nosotros transcribimos este tipo de textos, es importante ocupar los diferentes conectores, ¿ya? O marcadores textuales. Este tipo de elementos nos ayudan a poder entrelazar ideas, a poder iniciar o a finalizar diferentes partes, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, los conectores de causa, los de certeza, los de condición, consecuencia u oposición, ¿ya? Entonces estas clases ya nosotros lo hemos visto y hemos trabajado con cada una de estas cosas, así que
Entonces, chiquillos, nos vemos en la próxima cápsula. Espero que estén muy bien y que tengan muy buena semana.